El estado de Pensilvania pertenece por igual a las tierras vírgenes de los pioneros y a la gran concentración urbana de la costa este, donde se ubica Filadelfia, la mayor ciudad del estado. En ella se conservan los escenarios donde tuvieron lugar la Revolución Americana y el nacimiento de la nueva nación. A lo largo y ancho de Pensilvania se percibe el poder de atracción de los lugares históricos como Gettysburg, donde se conmemora la gran batalla de la Guerra Civil que decidió el triunfo de los federados sobre las fuerzas del sur. El ambiente tradicional pervive en sus extensas áreas rurales que conservan importantes minorías religiosas como los Amish. En las estribaciones de los Apalaches, la belleza de las tierras vírgenes invita a rememorar la aventura de los leñadores. En contrapunto, el hierro y el carbón, que hicieron rico al estado de Pensilvania, elevaron a Pittsburgh a centro indiscutible del acero en Estados Unidos. En la actualidad, la ciudad se ha reconvertido en una capital tecnológica y cultural. Entre los ríos Schuylkill y el Delaware se extiende Filadelfia. Planeada como una ciudad jardín a mediados del siglo XVII, pronto se convirtió en la mayor urbe de la América inglesa, en la protagonista de la independencia de los Estados Unidos. Convertida en un importantísimo enclave comercial, sin embargo, son los acontecimientos históricos los que atraen a numerosos visitantes de todos los rincones de Estados Unidos. Su activo puerto, a orillas del río Delaware, impulsó su crecimiento, permitiendo a Filadelfia estar considerada como la segunda ciudad en importancia de la costa este, con 1.500.000 habitantes viviendo en la almendra central y más de 5,5 millones en su área suburbana. Desde la torre del City Hall se hace omnipresente la efigie del fundador inglés William Penn, quien desde 1682 luchó porque su colonia fuese como un experimento sagrado, donde los hombres pudieran ejercer la libertad religiosa en un medio armonioso, compuesto por calles anchas y numerosas zonas verdes. Incluso en la actualidad, los rascacielos no crean problemas de saturación. Pese a que se la considere una ciudad muy europea, en ella no existe ningún criterio de unidad. Los colosos de acero y cristal se levantan entre los edificios neoclásicos, formando un universo fragmentado que crece en altura, con volúmenes que se yuxtaponen sin solución de continuidad. La comparación con las urbes del viejo continente se debe más al carácter residencial del centro, uno de los mayores de Estados Unidos, y a los numerosos visitantes que acuden a los lugares conmemorativos de la Revolución Americana, que hoy forman el Independence National Historical Park, venerado por los habitantes de la Unión, que cumplen el ritual de visitar los orígenes de los Estados Unidos. La Liberty Bell se convirtió en la campana más famosa al convocar a los ciudadanos de Filadelfia para apoyar la Declaración de Independencia. Desde entonces es tenida como símbolo de la libertad para los norteamericanos de cualquier raza y clase social. En el Independence Hall se redactó la Constitución y se reunió en 1775 el Segundo Congreso Continental, que logró la declaración de la independencia un año después. Parece que todavía resuenan las voces de los delegados que acordaron
Todos los hombres son creados iguales y están dotados por su creador de ciertos derechos inalienables: la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. El moderno National Constitution Center rememora a los padres de la nación. Los firmantes de la Constitución se codean con los visitantes. A ellos se debió un texto legal muy avanzado en el que quedaban separados y equilibrados los tres poderes: el legislativo, con 2 cámaras de representantes; el ejecutivo, con un presidente fuerte; y el judicial, cuya máxima instancia era el Tribunal Supremo. En el contiguo Congress Hall se reunían los representantes desde 1790 a 1800, cuando Filadelfia fue la capital del nuevo estado. Su sustitución por la recién creada Washington supuso un freno a sus aspiraciones políticas. También se visita la casa de Benjamin Franklin, que después estuvo ocupada por la oficina de correos. La estructura de acero recuerda el lugar exacto de la desaparecida casa e imprenta de Benjamin Franklin. Durante todo el siglo XVIII, Filadelfia era la ciudad más importante de la América inglesa. En la zona de Society Hill todavía se conserva el pasado colonial de las elegantes casas georgianas iluminadas por las farolas Franklin. En la actualidad sirven de residencia a poderosos e influyentes ejecutivos. La arquitectura de ladrillo pronto se combinó con elementos arquitectónicos clásicos llegados al nuevo continente desde Europa y basados en las enseñanzas del arquitecto italiano Palladio. Surge un nuevo estilo arquitectónico, el federal, que se manifiesta en la fachada del primer hospital de Estados Unidos. El cambio de escala al gigantismo queda representado por el puente dedicado a Benjamin Franklin. Filadelfia forma parte de la megalópolis, un fenómeno de urbanización continua del litoral del Middle Atlantic que se prolonga a lo largo de 850 kilómetros y engloba también a Washington, Baltimore, Boston y Nueva York, como cabezas visibles y millonarias en habitantes entre una constelación de ciudades de mediano tamaño. Como quería su fundador, William Penn, Filadelfia no ha dejado de ser una ciudad campestre gracias a sus parques, sobre todo al de Fairmount Waterworks, un parque urbano 10 veces mayor que el neoyorquino Central Park, que albergó la Exposición Universal de Filadelfia en 1876. Un total de 9.000 acres que terminan confundiéndose con un campo donde se desarrolló una forma de vida muy sofisticada, la imagen perfecta del sueño americano. La Academia de Bellas Artes de Pensilvania está considerada el museo y escuela de arte más antiguo de Estados Unidos. En sus salas se muestran 300 años de arte norteamericano. Alejados de los visitantes, se siguen formando los jóvenes de una ciudad repleta de monumentos. Por ley, el 1% del dinero que cuesta levantar un rascacielos ha de invertirse en monumentos públicos. La importancia histórica de la masonería en la construcción de Estados Unidos se muestra claramente en el soberbio edificio del Masonic Temple, edificado en 1873 para albergar la Gran Logia de los Masones Libres de Pensilvania y la biblioteca y el Museo Masón. George Washington, el primer presidente, era masón, como otros muchos máximos dignatarios. La Filadelfia de los años 30 tiene su santuario en el Market Reading Terminal, donde se arremolinan los visitantes célebres con la gente del mercado, los oficinistas y los turistas para probar el famoso sándwich Philly Cheese Stick,
que salva la reputación de la comida rápida. La exención de impuestos en ropa y calzado atrae a numerosos compradores que reponen fuerzas en este mercado tradicional. Tanto los visitantes llegados para conocer los lugares históricos como los autóctonos practican el deporte de pasear por una ciudad hecha a medida del hombre y no a medida de los automóviles. Filadelfia vive la cultura con pasión y, por supuesto, con gigantismo, ya que su oferta cultural sobrepasa la demanda del estado de Pensilvania para atraer público de toda la costa este. La desmesura del Kimmel Center costó $250 millones y cuando abrió sus puertas en el 2001, centró en sus dos grandes salas las representaciones de la ópera y del ballet, así como los conciertos de la célebre Orquesta Filarmónica de Filadelfia. Bajo la bóveda de cristal también tienen cabida las comedias musicales, las representaciones teatrales y los grandes conciertos de jazz y de otros ritmos. Oferta cultural que se completa con una serie de instituciones científicas, bibliotecas y museos que abren sus puertas en la Logan Square, instaladas en antiguos edificios de estilo neoclásico. El Pensador, de Rodin, se alza como el símbolo de la vocación cultural de Filadelfia. El multimillonario Jules Mastbaum reunió la mayor colección de obras del escultor francés, colección que legó a la ciudad y hoy se exhibe en un museo cuya importancia solo es superada por el de París. Un breve paseo lleva hasta las escaleras más cinematográficas, las del Museo de Arte de Filadelfia, que Rocky subía a la carrera como lo hacen sus imitadores, para comprobar que están en plena forma. Los largometrajes no cuentan si el boxeador entró alguna vez en las salas del museo, el tercero más importante de los Estados Unidos de América. El arte europeo, el asiático y el americano están representados en todas sus etapas, pero la colección de los impresionistas y los posimpresionistas tiene fama mundial gracias a los paisajes de Cézanne, la representación de Ámsterdam de Monet y del Railroad Bridge también de Monet.
La sutil belleza de una niña de Renoir aparece junto a las bailarinas de Degas. Los paisajes de Monet, las bañistas de Renoir y la reinterpretación del mismo tema que Cézanne realizó. Sorprenden la abundancia de obras maestras como los girasoles de Van Gogh. Y el Moulin Rouge de Toulouse-Lautrec. El grupo escultórico de Rodin y la obra de Bonnard completan una colección presidida por las obras de Renoir. Y los grandes escultores de la vanguardia histórica. También destaca la presencia española, con Picasso y Miró, y El guardián del harén, ambientada en Granada. El museo también es famoso por los conjuntos temáticos, como el de la Edad Media, donde destaca la colección de pintura religiosa. Desde el museo, la ciudad aparece con toda su potencia. Sin lugar a dudas, las más impactantes obras de arte son los rascacielos, que como gigantescas esculturas compiten para formar el skyline de Filadelfia. Al oeste de Filadelfia, camino de Gettysburg, las mansiones se esparcen por un paisaje urbanizado respetuoso con la naturaleza. La ausencia de vallados que separen las propiedades potencian las masas boscosas que acompañan a las estribaciones de los Apalaches. Desde el siglo XVIII, la alta burguesía impuso una forma sofisticada de entender la vida en el campo. Algunas mansiones están convertidas en museos, hoteles y restaurantes de lujo. El edificio del Brandywine Museum plantea la relación entre el arte y la naturaleza, igual que la entendían los tres pintores miembros de la familia, los White, a quienes está dedicado. El patriarca de los White inmortalizó con sus ilustraciones a los indios nativos del territorio que estamos recorriendo. El museo recuerda al bailarín ruso Rudolf Nureyev, que realizó buena parte de su carrera en los Estados Unidos, y la culta Filadelfia se rindió numerosas veces a sus ágiles pies. Muy cerca se contemplan otras obras de arte. Esta vez el autor es la naturaleza, ayudada por el hombre. La fama de Longwood Gardens
se debe ante todo a sus invernaderos, que ocupan 6 acres, convirtiéndose en los mayores del estado. Parecen jardines acristalados donde se puede pasear en cualquier época del año, incluso cuando los campos están bajo la nieve. Los maestros paisajistas han compuesto con arbustos, fuentes y flores los cuadros más bellos y cambiantes. Divididos en secciones, la dedicada a la vegetación tropical reúne una colección de orquídeas totalmente aclimatada. Los paisajistas se inspiran en composiciones pictóricas como las de Monet. Igual que se va a un museo, los aficionados acuden deseosos de relajarse con tanta belleza y aprender el cuidado de las plantas e inspirarse para embellecer sus propios jardines, ya que la jardinería resulta uno de los hobbies más extendidos. La pasión por conmemorar el pasado atrae a los patriotas a visitar Gettysburg para revivir la heroicidad de la mayor batalla de América del Norte. El propio Lincoln parece estar dispuesto a ayudar a los recién llegados. Toda la ciudad está repleta de recuerdos de la batalla que adquirió una dimensión épica ante la magnitud de la catástrofe. Entre las antiguas casas de madera se inició el combate. Los dos ejércitos mandaron sus hombres para posicionarse y por una fatal coincidencia, ambos eligieron Gettysburg. Al encontrarse por sorpresa, comenzó el tiroteo. Del 1 al 3 de julio de 1863, se enfrentaron los 75.000 soldados confederados del general Robert Lee y los 90.000 soldados federados de la Unión bajo el mando de George Meade. Las ondulaciones del terreno y el combate cuerpo a cuerpo provocaron una carnicería sin igual. Más de 50.000 hombres murieron en el campo de batalla que hoy forma el National Military Park. Los visitantes siguen paso a paso las posiciones y el desarrollo de los ataques, recordados por 1.300 monumentos que fueron levantados por los diferentes estados a sus caídos. En el tercer día se resolvió la batalla. El rugido de 230 cañones sembró de muerte las suaves colinas. Se sucedieron las acciones heroicas, como el ataque a campo abierto de 14.000 soldados confederados contra la línea enemiga de Cemetery Ridge. Solo la alcanzaron 150 hombres, conociéndose desde entonces esta táctica suicida como la carga del general Pickett. El Memorial de Pensilvania conmemora la victoria de los unionistas. Políticos y generales se alzan victoriosos sobre el recuerdo de los batallones en los que no se salvó casi nadie. Curiosamente, los contemporáneos no pensaron que la derrota de Lee fuera decisiva, pero significó el punto de inflexión de la contienda. En Gettysburg se había decidido la historia de los Estados Unidos. El recorrido patriótico continúa hasta el cercano rancho del presidente Eisenhower, donde el magnatario se alejaba de los vericuetos del poder. Situado a menos de 2 horas de Washington, era su refugio para desarrollar su faceta de granjero y practicar su hobby, la pintura. Entre sus invitados se contaron los grandes dignatarios del momento, desde Churchill a Khrushchev,
desde De Gaulle a Adenauer, todos ellos protagonistas de la Guerra Fría. La personalidad optimista de su esposa, Mamie, se expresa en la decoración del dormitorio de la pareja. En un ambiente familiar, el presidente republicano observaba a sus interlocutores y lograba de ellos importantes compromisos que hicieron célebre a su rancho en medio mundo. El regreso al pasado se convierte en realidad, al oeste de Pensilvania, en el condado de Lancaster, a tan solo 100 kilómetros de Filadelfia. Las comunidades Amish y Mennonitas viven como aquellos primeros inmigrantes anabaptistas que, perseguidos en Alemania y Suiza, se enrolaron en la utopía de William Penn, empeñado en crear una sociedad basada en la libertad religiosa. The lifestyle here is very old-fashioned, and I suppose it would be like you might picture where you are 100 years ago. Un miembro de la comunidad Amish nos comenta: el estilo de vida aquí es a la antigua usanza, y supongo que una foto mía ahora es igual que hace 100 años. La gente vive sin electricidad porque cree que a través de ella llegan elementos perturbadores a sus costumbres. Utilizan el coche de caballos para el transporte porque creen que ayuda a mantener la familia más unida al no poder recorrer grandes distancias como el automóvil. Montados en sus buggies, trabajando en granjas sin electricidad ni prácticamente ningún avance moderno, los Amish de Lancaster han creado un mundo propio en torno a la religión, la vida en familia y el trabajo duro. Parece no afectarles la forma de vida de los ingleses, es decir, de todos aquellos que viven con los adelantos del siglo XXI. Muchos viajeros llegan atraídos por la peculiar forma de vestir y de comportarse de los Amish, más propia del siglo XVIII que de la actualidad. Los poblados más cercanos a la Ruta 30 corren el peligro de convertirse en un parque cultural de carácter etnográfico. Pero a los Amish no les gusta que les fotografíen los curiosos. Ni las prisas ni la violencia alteran a los Amish. La relación con el mundo exterior e incluso con el turismo y la riqueza que les genera depende de cada comunidad. Tampoco existe unanimidad respecto al uso de la tecnología moderna. Cada grupo decide qué adelantos no ponen en peligro sus creencias y, sobre todo, su autosuficiencia. Lancaster no es una ciudad Amish. Sin embargo, permite encontrarse con la cultura de estas comunidades rurales de los alrededores. En el mercado venden sus productos agrícolas y artesanales y se les puede observar e incluso cruzar algunas palabras con ellos sin molestarles. Lancaster es la capital del condado donde convergen los Amish con los campesinos modernos. Sin embargo, los Amish viven al margen de los servicios que presta la ciudad. En su rechazo a la forma de vida actual, hay un intento de no ser asimilados y dejar de existir. El Museo de Quilt and Textile permite adentrarse en la cultura Amish, conocida sobre todo por largometrajes como el de Único Testigo de Harrison Ford. Las vitrinas muestran su artesanía más reconocida, los tejidos y la confección de edredones.
En el centro de la ciudad, el Teatro Fulton tiene el honor de ser el más antiguo entre los que funcionan en Estados Unidos. Durante el siglo XIX albergó grandes representaciones y su escena vio actuar a Sarah Bernhardt, entre otras celebridades. Representaciones de teatro, comedias musicales y óperas siguen hoy atrayendo a un público minoritario de entendidos. Abandonamos Lancaster para penetrar en un territorio donde el agua y la tierra forman un auténtico laberinto. La espesa vegetación y los puentes de madera cubiertos dotan al paisaje del poder evocador de un tiempo pasado que perteneció también a la población que no profesaba creencias minoritarias. El Museo del Ferrocarril responde al gusto por conservar la herencia dejada por las generaciones pasadas en Pensilvania. El convoy avanza lentamente por estas tierras de fuerte carácter rural, donde la vida tranquila es la ley. Una afición que ha impulsado la conservación de viejos oficios y que se mantengan en funcionamiento las viejas locomotoras de vapor, los restaurantes de época. Un pequeño paseo en coche de caballos nos introduce en el Landis Valley, donde se estudia la vida de los granjeros que habitaron la región durante los siglos XVIII y XIX. El tabernero nos cuenta que trabaja en esta taberna, que se parece al lugar donde paraban los carros hace 200 años. Iban cargados de mercancías a Filadelfia. La distancia entre Lancaster y Filadelfia es de 65 millas. Hoy nos lleva hora y media el trayecto. Si viajáramos hace 200 años, estaríamos hablando de aproximadamente 5 días. Solo podían recorrer 12 millas y media por día. Por eso venían a la taberna para comer, beber, dormir y jugar. Las viejas casas, habilitadas para albergar el Museo Etnográfico, reproducen con exactitud la vida de estas gentes llegadas de Alemania. Ataviados con los trajes antiguos, estos personajes, surgidos del pasado, ilustran cómo se trabajaban los campos, los productos que se vendían en las tiendas o lo que se enseñaba en las escuelas. El apego a la tradición resulta tan total que proliferan todo tipo de museos, como el de los mecheros Zippo,
Bradford is the home of Zippo lighters and has been the home since 1932. El director explica, Bradford es la casa de los encendedores Zippo desde 1932. Zippo fue creado por George Blaisdell, que intentaba crear un encendedor fácil de usar y que fuese resistente al viento, inventando el primer modelo resistente al viento en 1933. Hoy estamos celebrando los 435 millones de ejemplares vendidos. Su fama se extendió al ser incluidos en la dotación de los soldados de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra del Vietnam. Atrás quedan las tradiciones de Lancaster rumbo a las montañosas tierras septentrionales. Wellsboro creció en torno al importante cruce de carreteras de las tierras vírgenes del norte de Pensilvania. La más transitada es la mítica Ruta 6, que atraviesa los bosques y que cada fin de semana permite la llegada de los urbanícolas de Nueva York y de Washington. Un buen desayuno al estilo americano se impone antes de penetrar en el Tioga County, el reino de los profundos bosques, de los deportes de aventura y de los osos. Las tradicionales carretas de los granjeros recorren las orillas del río que ha labrado el Gran Cañón de Pensilvania. El Gran Cañón de Pensilvania se abre como una profunda grieta en las estribaciones septentrionales de los Apalaches. El medio ambiente forestal nos lleva al mundo de los leñadores que tuvieron una importancia capital en la historia de la región y en el folclore. Las compañías madereras llegaron a talar tal cantidad de árboles que a principios del pasado siglo prácticamente había desaparecido el bosque. En 1901, la lucha de los primeros ecologistas consiguió que se iniciase la regeneración y protección de auténticas reservas arbóreas. El paisaje primigenio se había salvado para bien de las futuras generaciones que actualmente lo disfrutan con el máximo respeto. El área está protegida al pertenecer al Parque Estatal Leonard Harrison, donde está permitida la pesca deportiva y el senderismo que busca la contemplación de las aves y de la foresta. Una red de caminos perfectos para practicar el ciclismo se encuentra siempre recorrida por los viajeros más deportistas. La espalda de la costa este, una de las zonas más pobladas del planeta, donde las urbanizaciones se unen unas a otras sin aparente fin, pertenece a las tierras vírgenes, donde todavía es posible revivir la aventura de los pioneros. Pittsburgh, el centro del acero, se ha transformado en una ciudad postindustrial que ha cambiado las chimeneas por los rascacielos.
Su nueva imagen parece una macroescultura de acero y cristal, levantada en la confluencia de los ríos Monongahela y Allegheny, que dan lugar al grandioso río Ohio. Los puentes son su verdadera seña de identidad. Presumen de tener más que nadie en el mundo, con una cifra que se acerca a los 2000 frente a los 409 de Venecia. Forman una tupida red que comunica las zonas residenciales esparcidas por las laderas de los valles. Justo en la punta de flecha entre los dos ríos, los franceses levantaron un campamento, Duquesne, para defenderse de los indios y del frío. Francia fue el primer país europeo en el río Ohio que se une al Mississippi para desembocar en el Golfo de México. El Fort Pitt Museum recuerda a los pioneros y a los indios que perdieron la batalla por sus tierras y su identidad. Tras la Guerra Franco-India, de 1754 a 1763, los británicos capturaron la fortaleza construyendo una mayor, el fuerte Pitt, que no dejó de crecer desde la segunda mitad del siglo XVIII. El centro urbano, el llamado Triángulo Dorado, todavía mantiene algunos de los edificios de estética neorrenacimiento, los primeros rascacielos que respondían al gusto por el Art Nouveau de principios del siglo XX y otros edificios neogóticos. Con la depresión de 1970, Pittsburgh perdió sus fuentes de riqueza tradicionales, las industrias pesadas. El acero, el cristal y el ferrocarril, que habían atraído a millones de inmigrantes europeos desde hacía más de un siglo, pasaron a ser historia. También los humos y la contaminación. Se apostó por la vanguardia y el cambio absoluto. A medida que se levantaban los nuevos rascacielos del área corporativa y de negocios, la ciudad se convertía en el centro de la biotecnología y la robótica, compitiendo directamente con Japón. Las grandes familias de magnates, los Carnegie, los Mellon, los Haynes, que eran los mecenas de museos y centros de estudio, también apoyaron la reconversión. Si Pittsburgh perdió casi la mitad de la población durante la segunda mitad del siglo XX, todavía sigue siendo la segunda ciudad más grande de Pensilvania, con 335.000 habitantes y un área suburbana de 2.400.000 personas. Pittsburgh era cada vez más rica y se llenaba de artistas. Surgieron nuevas celebridades como el pintor Andy Warhol y sus calles adquirieron una nueva imagen a través de los elegantes rascacielos vigilados desde el American Institute of Architects con sede en la ciudad. El PPG Place, un castillo de cristal, se ha convertido en el nuevo símbolo de la transformación urbana de Pittsburgh. El estadio de béisbol del PNC Park, de los Pirates, y el estadio de fútbol americano Heinz Field, de los Steelers, subrayan la pasión por el deporte que identifica a Pittsburgh. El baloncesto y el hockey sobre hielo también le han dado muchos campeones y muchas alegrías. El Museo de Historia de Pittsburgh abre sus puertas en el antiguo Distrito Strip. Las salas muestran las industrias tradicionales. La dedicada a la alimentación empaquetada, creada por el señor Haynes, con sus 57 productos diferentes.
la importantísima industria del cristal y la industria armamentística relacionada con los altos hornos. Los retratos de los primeros magnates, Carnegie, Mellon y Haynes, presiden el museo. Los cuadros muestran los comienzos de la industria del acero, que convirtió a Pittsburgh en el mayor productor de Estados Unidos y en una ciudad muy contaminada. También el ferrocarril resultó fundamental para la riqueza de la ciudad y mantuvo un elevado número de trabajadores. Las casas se edificaban en la cima de las colinas para librarse de la contaminación. Por eso Pittsburgh es la ciudad con más cuestas después de San Francisco. Para salvar los desniveles existen numerosas escaleras y elevadores, como el panorámico del Monte Washington. Los industriales y la clase adinerada escapaban de la contaminación construyendo sus viviendas y sus residencias de recreo en los alrededores. La más famosa de todas es la Casa de la Cascada, que Frank Lloyd Wright levantó en 1937 para la familia Kaufman en Bear Run. Considerada por el American Institute of Architects como el mejor trabajo de un arquitecto americano, en la actualidad es un monumento nacional abierto como museo de uno de los padres de la arquitectura moderna. Wright diseñó la residencia más famosa de América, aplicando los principios que defendía de la arquitectura orgánica, que integra en el edificio los factores ambientales, las necesidades de uso y función, los materiales obtenidos en el entorno y las modificaciones surgidas en el proceso de construcción junto a los deseos del cliente. Los principios de integración con el entorno promulgados por el genial Frank Lloyd Wright y su célebre estudio de Taliesin se mantienen en otra casa excepcional, la Foley. De regreso a Pittsburgh, el barrio de Oakland es el centro de la cultura. Su perfil está dominado por una estructura de 42 pisos de altura llamada la Catedral del Aprendizaje. Se hizo inspirándose en el estilo neogótico, cuya verticalidad y remates puntiagudos simbolizan el infinito, igual que el deseo de aprender que nunca termina. Bajo las nervaduras estudian los alumnos de la Universidad de Pittsburgh, orgullosos de contar con 2 galardonados con el Premio Nobel. La ciudad cuenta con otros 45 institutos técnicos superiores y un centro médico universitario, puntero en la investigación de los trasplantes de órganos, el cáncer y el SIDA. En la Catedral del Aprendizaje abren sus puertas una serie de aulas dedicadas a la enseñanza de otras culturas, estando decoradas según cada nacionalidad. Enfrente, la capilla Haynes está abierta a todas las religiones. Al mecenazgo debe su existencia la Universidad Carnegie Mellon, que consiguió 13 premios Nobel. La familia Carnegie, magnates del acero, también legó a su ciudad la gran biblioteca, un centro musical y el fabuloso Museo de Historia Natural y Arte Carnegie, famoso por la colección de esqueletos de mamuts y dinosaurios,
que atrae a los paleontólogos y a muchos niños. La soberbia colección de arte egipcio faraónico antecede a la colección grecolatina y a la gran sala de la arquitectura, donde se mezclan reproducciones de elementos griegos, asirios, romanos y góticos, hasta formar un conjunto de carácter pedagógico. Destaca la fachada románica de la Catedral de Siena. La arquitectura del museo ha sido diseñada para realzar las colecciones. Las estatuas aparecen en un evocador espacio clásico. La sección de pintura se abre con San Pedro, del Perugino. Otros cuadros de la colección Highlights llenan las salas. El retrato de Henri Rouard, de Degas, inicia las importantísimas obras de las vanguardias históricas. El interior veneciano, de Sargent, y el jardín de la calle Cortot, de Renoir, son dos obras maestras, como Las bañistas, de Renoir. Las mujeres cogiendo frutas, de Cassatt. Los nenúfares, de Monet, inicia una serie de excepcionales paisajes. La planicie de Aubers, de Van Gogh. Saint-Tropez, de Signac. Los alrededores de Aix-en-Provence, de Cézanne, y los árboles de Mondrian. Cae el día y Pittsburgh sigue siendo una de las ciudades más seguras de Estados Unidos. Tal vez porque cerca del 70% de los jóvenes tienen estudios superiores. Y como toda ciudad universitaria, sabe apurar la noche y apostar por el punk rock en los animados locales de la reconvertida zona portuaria del río Monongahela. Stephanie in the house tonight. Wait, you're from the strip club, so we're gonna give you a pole. Because you're good at that. Here, you can work a pole. Here, let me hold it for you, okay? Here, I'll hold your bird. There we go. Pittsburgh tuvo que cambiar de piel y reinventarse a sí misma como ciudad de servicios, de tecnología y de cultura vanguardista, convirtiéndose en un emblema de la ciudad postindustrial del siglo XXI. Y ha tendido sus lazos de amistad hacia otras urbes empeñadas en transformarse, estando hermanada con Bilbao.
Entre los ríos Schuylkill y el Delaware se extiende Filadelfia. Planeada como una ciudad jardín a mediados del siglo XVII, pronto se convirtió en la mayor urbe de la América inglesa, en la protagonista de la independencia de los Estados Unidos. Convertida en un importantísimo enclave comercial, sin embargo, son los acontecimientos históricos los que atraen a numerosos visitantes de todos los rincones de Estados Unidos. Su activo puerto, a orillas del río Delaware, impulsó su crecimiento, permitiendo a Filadelfia estar considerada como la segunda ciudad en importancia de la costa este, con 1.500.000 habitantes viviendo en la almendra central y más de 5,5 millones en su área suburbana. Que crece en altura, con volúmenes que se yuxtaponen sin solución de continuidad. La comparación con las urbes del viejo continente se debe más al carácter residencial del centro, uno de los mayores de Estados Unidos, y a los numerosos visitantes que acuden a los lugares conmemorativos de la Revolución Americana, que hoy forman el Independence National Historical Park, venerado por los habitantes de la Unión, que cumplen el ritual de visitar los orígenes de los Estados Unidos. La Liberty Bell se convirtió en la campana más famosa al convocar a los ciudadanos de Filadelfia para apoyar la Declaración de Independencia. Desde entonces es tenida como símbolo de la libertad para los norteamericanos de cualquier raza y clase social. En el Independence Hall se redactó la Constitución y se reunió en 1770. Desde la torre del City Hall se hace omnipresente la efigie del fundador inglés William Penn, quien desde 1682 luchó porque su colonia fuese como un experimento sagrado, donde los hombres pudieran ejercer la libertad religiosa en un medio armonioso, compuesto por calles anchas y numerosas zonas verdes. Incluso en la actualidad, los rascacielos no crean problemas de saturación. Pese a que se la considere una ciudad muy europea, en ella no existe ningún criterio de unidad. Los colosos de acero y cristal se levantan entre los edificios neoclásicos, formando un universo fragmentado. El estado de Pensilvania pertenece por igual a las tierras vírgenes de los pioneros y a la gran concentración urbana de la costa este, donde se ubica Filadelfia, la mayor ciudad del estado. En ella se conservan los escenarios donde tuvieron lugar la Revolución Americana y el nacimiento de la nueva nación. A lo largo y ancho de Pensilvania se percibe el poder de atracción de los lugares históricos como Gettysburg, donde se conmemora la gran batalla de la Guerra Civil que decidió el triunfo de los federados sobre las fuerzas del sur. El ambiente tradicional pervive en sus extensas áreas rurales que conservan importantes minorías religiosas como los Amish. En las estribaciones de los Apalaches, la belleza de las tierras vírgenes invita a rememorar la aventura de los leñadores. En contrapunto, el hierro y el carbón, que hicieron rico al estado de Pensilvania, elevaron a Pittsburgh a centro indiscutible del acero en Estados Unidos. En la actualidad, la ciudad se ha reconvertido en una capital tecnológica y cultural. En 1945, el Segundo Congreso Continental, que logró la Declaración de la Independencia un año después. Parece que todavía resuenan las voces de los delegados que acordaron: todos los hombres son creados iguales y están dotados por su creador de ciertos derechos inalienables: la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. El moderno National Constitution Center rememora a los padres de la nación.
Los firmantes de la Constitución se codean con los visitantes. A ellos se debió un texto legal muy avanzado en el que quedaban separados y equilibrados los tres poderes: el legislativo, con 2 cámaras de representantes, el ejecutivo, con un presidente fuerte, y el judicial, cuya máxima instancia era el Tribunal Supremo. En el contiguo Congress Hall se reunían los representantes desde 1790 a 1800, cuando Filadelfia fue la capital del nuevo estado. Su sustitución por la recién creada Washington supuso un freno a sus aspiraciones políticas. También se visita la casa de Benjamin Franklin, que después